Aleluya. El Salmo 66 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. ¿Alguien aclama a Dios con alegría en esta hora? Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. ¿Hay alguien que pueda levantar una alabanza en este momento? Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Vayan subiendo conmigo. Vayan subiendo conmigo, señores. Venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegraremos. Hay alguien que se alegre en él en esta hora. Aleluya. Él enseñorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios. ¿Hay alguien que bendice a Dios? Bendecid y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Hay alguien que diga: el Señor no ha permitido que mis pies resbalen, porque yo lo he visto. Yo he visto a un Dios que nos ha hecho poner sobre la roca. Ay, 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 ay. Dice. Espérese en voz. Dame ahí, dame con el drum solamente. Vamos, sigue y ve subiendo conmigo. Cáeme atrás. No se me desesperen voces, que vamos a entrar ahora. Miren, yo quiero que entienda, iglesia, lo que está diciendo la palabra. No permitió que nuestros pies resbalasen. Mire, ¿quién se ha caído aquí? Mire, cuando usted se cae porque algo que tú no estabas esperando pasa. Porque nadie se cae por gusto. Y la palabra lo que está diciendo aquí es que el Señor no permitió que en ningún momento nosotros cayéramos, nosotros nos resbaláramos. Y Él es el que lo ha hecho. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos enseñaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Ay, no, pero aquí hubo gente que no ha vivido esto. Oiga lo que dice la palabra. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Alguien tiene que decir amén a esto. Aleluya. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Pague su voto en esta hora. Su voto no es los chelitos, su voto es su alabanza. Su voto es su adoración. Su voto es decir un aleluya. Señor, se trata de ti. Tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno con mi familia. Te pagaré con mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de alemanes engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros te ofreceré sacrificio en bueyes y machos traídos. Y hace una invitación final. Y ahora sí, vamos para arriba. Vamos. Oye lo que dice al final. Verso 16. Venid todos los que teméis a Dios. ¿Hay alguien que le tema a Dios en esta hora? Y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Mas ciertamente te escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Y termina diciendo: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. De ese Dios asombroso es que cantamos. De aquel que cuando nosotros clamamos a Él, inclina a nosotros su oído. Y por eso es que podemos decir: yo le he visto sanar. ¿Cómo que dice el asuntico ese? Porque yo lo he visto sanar. Yo lo he visto levantar familias. Yo le he visto restaurar. Y yo no sé hoy cuál sea tu súplica, pero la palabra dice que Él te escucha. No me
Tú no lo puedes decir que Él no puede. He visto restaurar enfermos. Vamos, vamos. Levanta tu adoración al Señor. Familias liberadas, matrimonios restaurados, corazones sanados. Él es ese asombroso Dios, asombroso Dios. Eres asombroso. Te alabamos, Señor, en esta hora por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti? Tú eres el Dios de milagros. Eres el Dios de maravillas. Dios de milagros. Dios de milagros. Aleluya. Y yo sé que por ahí están Angeli y Luisanel. Yo quiero que Angeli y Luisanel pasen por aquí ahora. Y yo quiero que oremos en este momento por esta familia, que es una familia que hoy testifica. Déjame las luces apagadas, por favor. Ellos quieren testificar que el Señor es asombroso. Y ya usted sabe, cuando se suben parejas acá, si no es que se van, que les salieron los papeles, ¿se van ustedes? No, ¿para dónde me voy ya? ¿Ya lo dijeron por ahí? Dilo, Angeli. Dilo tú. Sí, sí, sí pasó. No lo dije yo, te toca a ti. El Señor ha sido bueno, porque cuando uno menos lo espera, nos asombra. Cuando uno menos lo espera, hace un milagro. Porque aunque no lo crean, sí fue un milagro. A mí me diagnosticaron en febrero que ya no estaba produciendo óvulos, pero papá Dios tenía otro plan y aquí hay un bebé. No sé cuál es el plan de Dios, pero créanme que lo está orquestando de una manera maravillosa. Natanael está orando, o sea que el Señor parece que escucha más a los niños. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Iglesia, solo puedo decir, o más bien cantar: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno el Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, todo mi ser alabará al Señor. Aleluya. De la bondad de Dios. Amén. Tan cogido. Es más, iglesia, te pido que extiendan sus manos hacia acá. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre, cómo no glorificarte, cómo no alabarte, porque aun cuando los médicos dicen que ya no hay óvulos, aun cuando nosotros pensamos que ya terminamos, que ya se cerró, y tú tienes un plan, tú vas por encima de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia condición, del propio diagnóstico del médico, porque tú eres un Dios asombroso. Y Señor, y te damos la gracia porque esta criatura viene cargada de bendición para esta familia, cargada de bendición para esta iglesia. Señor, puertas se abren en el nombre de Jesús para que este bebé venga a un hogar de bendición, un hogar propio, un hogar suyo, un hogar que en el nombre de Jesús
va a ser de bendición para tu nombre. Señor, bendice a Angel y a Luis Anel, que este embarazo, este proceso sea lindo, sea hermoso. Y ellos que van a tener noches difíciles porque hace un tiempecito que no tenían bebé, Señor, yo te pido que tú lo fortalezcas, lo llenes de amor y que cada día puedan encaminar a este bebé según tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hace 8 años que no cambiaban pampers. Usted que dice yo cerré ya. Yo le recomiendo que no se lleve mucho de los diagnósticos de los médicos, porque hay unos juegos que son medio pesados del Señor. Ya las marcas de pamper que ellos usaron con el primero no existen. Ya hay que tratarlos como primerizos. Y ahora sí pueden encender las luces, por favor. Qué lindo es el Señor. Alguien nos preguntaba que qué es lo que está pasando en su presencia, que todos los domingos están anunciando barriga. La respuesta que a mí me sale es: ¿y dónde tú estabas cuando no había? Y cuando era lágrimas que estábamos. Porque dice la palabra que con los que sembraron con lágrimas, no, yo estaba esperando como un regocijo. ¿Está bien? No somos ese tipo de iglesia, parece, pero hay que desacatarlo un chin en el Señor. Amados, vamos a ver brevemente un video antes de empezar el mensaje. Muchos de ustedes ya lo han visto, ya me han estado relajando, que el video parece que yo trabajo en Temu y en cosas así. Sin embargo, sí, se sabe que Temu sale en todas, entonces hay unos hermanos por ahí que están casi en disciplina, por eso relajito, pero vamos a ver el video. Hola iglesia, que el Señor te bendiga. El mes de octubre es un mes muy importante para nosotros. El pastor Isaías Jiménez encontró una carta del 1990 donde se invitaba a la inauguración de este templo, Rocas del Mar, hoy conocida como En Su Presencia. ¿Y cómo podemos dejar pasar por alto 35 años del favor de Dios? 35 años de vidas transformadas y de una iglesia cimentada sobre la roca. Y así que vamos a celebrar por todo lo alto. Hemos invitado desde los Estados Unidos a los pastores Natividad Fermín y su esposa Fe Cristiana Columna. Los días 24, 25 y 26 de octubre estamos de fiesta. El viernes comenzamos con los de la casa. Todo el liderazgo, todos los equipos de trabajo tenemos una cita para el trabajo que tenemos por delante. El segundo día, el sábado, aquí es que se pone buena la cosa. Es que comenzamos desde las 9 de la mañana con un retiro con la pastora Fe Cristiana Columna. Y en la noche tenemos una celebración con el pastor Natividad Fermín y con todos los pastores que a lo largo de nuestra historia han sido parte del mover de Dios. Así que no te quedes, te esperamos. Ven y celebra con nosotros 35 años en su presencia. Que Dios te bendiga. Hola iglesia, Dios. que el Señor te bendiga. Sí, miren que está como Temu, que se quiere poner en toda parte. O sea, dice Marquel que nada más faltó decir que vamos a regalar tablet, pero no, eso no va todavía. Amados, estamos preparando algo que sabemos que es de Dios. No empezamos con el anhelo de hacer lo que se ha convertido, pero Dios ha estado en todo el mover, en todo el proceso, y les digo que este fin de semana va a ser de mucha bendición para nosotros. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo voy a salir de viaje, no se preocupe, ahí hay link de YouTube, pero déjeme decirle que se lo va a perder, porque va a estar buenísimo lo que Dios está haciendo. Y ya los pastores, hay pastores como el Pastor Santo, Pastor Nicolás Estrella, Pastor Natividad, Pastor Domingo Muñoz, que quizás son nombres que ustedes muchos no conocen, que ya están en contacto y están haciendo lo posible por venir. Algunos viven fuera del país, los que no ya están preparando su videíto especial para edificarnos y ser de bendición. Pero les digo que esto será un tiempo hermoso en la presencia del Señor que vamos a estar viviendo. Alguien también me señalaba, sí, es que eso las iglesias siempre lo hacen. Y el tema no es que hacerlo por hacerlo. La idea es que en este tiempo eso tiene una palabra puntual, hay algo puntual que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, con nuestra iglesia. Y pienso que va a ser un punto de salida para el mover de Dios en este tiempo. Yo creo mucho en la honra
creo mucho en el agradecerle a Dios por cada hombre, mujer que ha pasado por este altar y que ha dejado su huella. Y pienso que aquel día va a ser un momento hermoso en la presencia del Señor, donde vamos a recibir lo necesario para continuar la obra que recibimos de alguien más. Amén. Así que, ¿cuántos van a estar aquí el sábado? El Señor lo anotó a todos en la lista del cielo. Y los esperamos para acá. Un dato para las mujeres. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Uy. Ustedes tienen que... ¿Dónde están las mujeres? Ahora sí, ese es el crítico de las mujeres, porque ya, como que ustedes no tenían un viejo hombre, una vieja mujer ahí. Sáquenlo. Aleluya. Amadas, el retiro del sábado es para ustedes. Mire, la pastora Fe Cristiana Columna, ya usted le oyó el nombre. ¿Sabe que hay predicadores que a veces tú estás como dudoso, como quizás no lo conozco, pero esta predicadora se llama Fe Cristiana Columna? Ese es su nombre. O sea, ya tú sabes lo que viene. Así que por favor no se queden desde las 9, vamos a estar en un tiempo precioso. Ella tiene un testimonio muy bonito de por qué se llama así. De verdad, a mí hubo que explicármelo varias veces porque yo pensaba que así era que se llamaba la iglesia. Pero damos gracias al Señor y sabemos que va a ser un tiempo en su presencia. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Vamos al mensaje. Nehemías capítulo 5. ¿Cuántos van conmigo estudiando el libro de Nehemías? Amén. Imagínense por un momento esta escena, una escena preciosa. Estamos todos los que estamos aquí trabajando, edificando el muro. Algunos con palas, otros con pico, otros están cargando encaramados, haciendo el muro de Jerusalén, restaurando la obra. Ya vino Sanbalat y Tobías, hizo las amenazas que iba a hacer. Y hay una emoción en el lugar, en la construcción, porque verdaderamente hemos podido ver la mano de Dios en cada paso. Y de repente hay una columna que se termina y hay alguien que dice, gloria a Dios, terminamos. Y se levanta una alabanza, se levanta un clamor, y así mismo como estábamos ahorita, de repente todo el mundo comienza a glorificar a Dios porque estamos viendo que la obra del Señor está creciendo. Es glorioso. Pero a mitad de ese proceso o durante el proceso, así mismo como alabamos a Dios, de repente hay algo que nos repite. Yo sé que todo el que disfruta un locrio de arenque con habichuela sabe de lo que yo estoy hablando. Y es como que tú te comiste el locrio a las 12 del mediodía y todavía son las 9 de la noche y tú has comido muchísimas cosas y de repente como que repite. Y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la celebración, en medio de la construcción, de repente hay algo que repite. Uno dice gloria a Dios y de repente hay algo que repite. Y lo interesante es que esto que repite en algunas personas es el hecho de que, ¿y qué vamos a comer después de que salgamos del culto? Hay alguien que dice, alabemos al Señor, vamos a construir sobre la roca. Y de repente le repite, sí, pero el carro te están llamando que te lo van a quitar. De repente hay otra persona que dice, el Señor ha sido bueno en mi vida, dice Angeli, en mi vida ha sido bueno. Y viene y le repite, pero los muchachos no tienen para ir al colegio. Y estas cosas le van repitiendo una y otra vez, pero uno sigue construyendo. Nehemías 5 nos revela una paradoja poderosa. Y es que muchas veces estamos ocupados haciendo la obra del Señor. Nos enfocamos tanto en hacer la obra del Señor que muchas veces tendemos a ignorar eso que nos repite o que le repite a los otros que están al lado de nosotros. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Podemos de verdad edificar para el cielo si somos sordos y nos hacemos ajenos al clamor de la gente que está a nuestro alrededor? ¿De verdad podemos construir, edificar para Dios, pasando por alto la necesidad de los nuestros o de la gente que está junto a nosotros trabajando?
Nehemías capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, dice de la siguiente manera. Te pido que leas la palabra conmigo. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a alguna de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Dice el verso 6, esto es Nehemías hablando: cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el tema. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Alguien dice amén? Quiero comenzar hablándote sobre la ceguera que produce el activismo espiritual. Resulta que Nehemías y el pueblo enfrentaban ciertos enemigos externos. Ya vimos en el capítulo anterior que Sanbalat y Tobías trataron de detener la obra. Hablamos también la semana pasada de cómo internamente uno mismo tiene que luchar para no detenerse en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sin embargo, había una construcción. Mientras ellos estaban construyendo, había un enemigo silencioso que estaba trabajando y que estaba haciendo lo posible para colarse en la mente y en el corazón de la gente. La necesidad. La necesidad. La ceguera del activismo espiritual es una condición en la que los individuos, las comunidades inmersas en tantas actividades religiosas o ministeriales desarrollan una incapacidad para percibir la necesidad urgente de aquellos que les rodean. El sufrimiento tangible de la persona que viven con o que trabajan con. Es un estado de miopía espiritual, donde la obsesión por la obra de Dios nubla la mirada de la gente y por la gente. Hoy en día esto se nota muchísimo. Vemos grandes ministerios, vemos grandes personas que tienen grandes obras para Dios, pero no toman en cuenta a la gente. Hablamos de cómo prepararnos para luchar contra la ideología de género, cómo luchar contra lo que el pueblo, la política quiere hacer en contra de la iglesia. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cómo el evangelio hoy está siendo atacado, mientras que al mismo tiempo hay alguien al lado de nosotros que no tiene que comer, que no sabe cómo va a resolver, y nosotros o mucha gente tiende a tener ceguera de activismo espiritual. ¿Por qué pongo la palabra activismo? Porque la Biblia, cuando habla de ceguera espiritual, habla de aquel que no es creyente, habla de aquel que no puede ver la obra ni el propósito de Dios. Pero hablar de la ceguera, del activismo espiritual, es hablar de gente que
conoce a Dios, que ha visto a Dios y se mete en tanto trabajo por hacer la obra de Dios que pierde de vista lo más importante para Dios, que es la gente. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, narra la parábola del buen samaritano. Dice la palabra del Señor: en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús, y se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré yo cuando vuelva. Verso 36, Jesús hace una pregunta: ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La pregunta original que le hizo este hombre a Jesús: ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Leyéndolo rápidamente, alguien pudiera pensar que Jesús le está diciendo a este hombre que para ganar la vida eterna hay que hacer obras. Pero de ninguna manera, este es un no rotundo. Lo que Jesús está explicándole a este hombre es que hay un resultado natural del hombre y la mujer que ha vivido y ha disfrutado de la fe y el amor de Dios, y es que ama. De manera natural, ama. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, tú amas por naturaleza. Cuando has recibido la misericordia de Dios, tienes misericordia por naturaleza, no por llamado, no por responsabilidad. Aquí hay una comparación muy interesante, porque el primero que pasa y ve a este hombre recién golpeado, recién atracado, es un sacerdote. Es la máxima, una de las máximas figuras religiosas del momento. Y era probable que cuando él se parara, cuando él vio esta situación, iba tarde al culto, iba tarde a la reunión y no le daba tiempo de recoger al hombre. Quizás no tenía los recursos necesarios para hacer todo lo que hizo el buen samaritano. Entonces, el sacerdote, que sabía lo que decía la palabra, conoce el corazón de Dios. El sacerdote que se ha expuesto a la Biblia, que enseña, que predica. El sacerdote que es alguien que es un maestro de la palabra, lo que hace es que por alguna razón ignora la necesidad de este hombre y sigue su camino. La Biblia no dice la razón.
La Biblia no dice que él estaba tarde para un culto. La Biblia no dice que estaba tarde para un tiempo, para un bautismo. La Biblia no dice que estaba tarde para una consejería o para una gran actividad. La Biblia no dice ni siquiera si él no lo hizo porque era Sabbat. Pero ¿sabes por qué la Biblia no lo dice? Es que no hay una sola razón que tenga validez delante de Dios para ver a una persona en necesidad y no hacer nada. No hay una sola razón justificable que alguien que conozca la palabra pueda ver a alguien que está moribundo, una vida que se está perdiendo y no hacer nada al respecto. Y por eso la Biblia recalca, Jesús en esta historia recalca que él no hizo lo que tenía que hacer y no le da mente al por qué. Pero no se queda ahí. Pasa también un levita. Y ustedes saben que los levitas, los que son adoradores, los que cantan, tienden a ser un poco más románticos que los que predican, que los que enseñan, porque que son normalmente melancólicos. Ustedes ven estos que cantan, eres asombroso, y lo hacen con un amor y uno, wow. Entonces se supone que cuando el levita pase y vea a este hombre ahí tirado en el suelo, se supone que sus emociones. Sin embargo, el levita quizás iba cargado con instrumentos. No sé, tú sabes que a mí me gusta imaginarme cosas. Y quizás él iba cargado con el piano arpa de ese tiempo. Quizás iba con el drum de la batería de un lado y lo vio y dijo, ya no me cabes. Siguió su rumbo, no sabemos. No sabemos si tenía que tocarlo, estaban esperando porque iba tarde para el culto. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que para el punto que quiere presentar Jesús, la excusa no importa. La excusa de tener que hacer algo por alguien y no hacerlo no es importante. No tiene validez, no tiene peso. Ni siquiera que lo que vayas a hacer al momento de hacer algo para bendecir o ayudar a una vida que lo necesita, sea algo para la misma obra de Dios, no hay excusa. El buen samaritano representa la fe viva. No somos salvos por las obras del samaritano, sino que somos salvos para realizar las obras del samaritano. La fe que salva es la que inevitablemente nos convierte en buenos samaritanos, no por obligación, sino por la naturaleza transformada de un corazón que primero ha sido amado por el Señor. Y por eso es que cuando el buen samaritano pasa, no pone excusas. No comienza a analizar de que para qué tú te metes por la 42. Eso te pasó por imprudente. Te atracaron. ¿Y por dónde tú andabas? Ah, pero es que tú andabas con todo ese dinero. No. Lo que hizo el buen samaritano cuando vio la necesidad fue que accionó. Y cuando se tuvo que ir, pagó y le dijo al del lugar donde lo llevó, cuídalo. Pero se hizo responsable. Hay una responsabilidad que tenemos que tener por la gente que lamentablemente hemos perdido en este tiempo. Hoy en día nos enfocamos muchos en el hacer y nos olvidamos que al lado de nosotros hay gente que necesita un abrazo, una palabra, 2,000, un llévame. Eso no pasa en este lugar. Pero qué especial es que hay muchas veces que nosotros nos preocupamos, no hay parqueo en la iglesia, tenemos ese problema, tenemos que comprar algún lugar. Pero qué interesante es ver, no pasa en esta iglesia, que muchas veces vamos caminando, mucha gente con sus vehículos y gente a pie. Dele un aventón al hermano que sale, que también va por su ruta. Preocúpese, invite a comer a alguien que usted le vea la cara de que tiene hambre. Y si no le ve la cara, indague. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque hay veces que la gente se da cuenta de la necesidad
y en vez de accionar, viene y me lo dice a mí. Oh. ¿Y qué hacemos? Muchas veces yo lo que quiero preguntar, yo lo que he aprendido a controlarme la boca, pero ¿qué hacemos? No, pero que hay que hacer algo por fulano. Ajá. Entonces fíjese que el buen samaritano no salió a buscar a nadie para hacer lo que tenía que hacer. El buen samaritano hizo, y la palabra es clara con esto. Porque Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hay alguien que dice, bueno, pastor, pero usted está hablando de aborrecer. Sí, pero quiero llamar tu atención a la pregunta. Si yo no puedo demostrarle el amor al hermano que estoy viendo, ¿cómo puedo decir que amo a un hermano, que amo a Dios que no lo veo? Si yo te estoy viendo en una necesidad y yo no hago nada, yo me hago el chivo loco, yo digo que esos no son mis problemas, ¿cómo puedo pretender luego de que el mismo Dios al que le servimos haga algo en mi vida cuando yo no hice algo por la tuya? Y esto no es un negocio, esto es un principio bíblico. Muchas veces cuando tú te das cuenta de la necesidad que alguien tiene, es porque Dios lo está permitiendo para que tú operes. No es para que lo traiga al culto de oración, ni para que lo diga el pastor, es para que tú obres. Yo quiero lanzarte esta pregunta. ¿Qué crees que identifica más a un creyente verdadero? ¿Lo que hace por la obra de Dios o lo que hace por la gente? ¿Qué lo identifica más? Lo identifica más que yo esté en altar predicando, o lo identifica más el hecho de que la gente que está a mi alrededor pueda dar fe y testimonio de un cristiano verdadero. El asunto con esto está en que el nivel espiritual no tenemos un termómetro para hacerlo físicamente hablando. Hay gente que a veces la vemos ministrando y no sabemos que es muchas veces personas que no han dedicado 2 pesos a la semana de vida espiritual. Y lo vemos más santo que los que están ahí abajo. Mire, le voy a decir algo, hay muchas veces que quizás usted a ese que lo está dirigiendo en la alabanza o en la predicación, no hablo de este lugar, estoy hablando en sentido general, hay muchas veces que usted quizás tiene más vida espiritual que ese. Entonces tú no puedes estar dependiendo de la vida espiritual de quien me dirige en la alabanza o de quien predica, porque yo no puedo juzgar las cosas que hace. ¿Qué yo sí puedo juzgar? El cómo trata a la gente. ¿Cómo usted identifica un aleluya falso? ¿Cómo identificas un falso gloria a Dios? Porque hay gente que se aprende el diálogo evangélico, la jerga cristiana. ¿Cómo identificas al que es real del que no es real? No hay forma. Pero en verdad hay una forma. ¿Cómo trata a la gente cuando se baja del altar? Hay gente que cuando está en el altar es simpático, te ama y tú dices, wow, esa persona tiene que ser grandiosa, y cuando baja, wow, se transforman. Y ya no quieren saber de nadie. Y tú le dices, mira, qué tal cosa, mire, arrepiéntase. Y no tienen amor el uno por el otro. Y de esto se trata, mis amados, que Dios dice, si tú aborreces a tu hermano, si tú no puedes mostrarle el amor a los que están físicamente a tu alrededor, no te vistas. Que amas a Dios de palabra. Literalmente dice la Biblia, usted es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice Juan, el de la Biblia. Los israelitas estaban en crisis, estaban construyendo
estaban edificando, la obra de Dios está avanzando. Mira, oh Nehemías, mira cómo van los muros, esto está creciendo. Y Nehemías decía, sí, porque es que el pueblo está animado trabajando. Sanballat y Tobías vinieron, pero mira cómo lo tengo, con una lanza de un lado y con un pico en la otra. El pueblo está trabajando y la gente del pueblo decía, es que este hombre llegó, ha sido glorioso lo que ha pasado aquí. Pero me encanta cómo comienza a decir la Biblia, cómo comienza a presentar lo que ocurría. Oye lo que dice, versículo 1 del capítulo 5. En esos días, ¿en cuáles días? Precisamente en los días que estaban edificando los muros. En esos días había una queja en el corazón de la gente. Y cuando ellos van y le presentan esta queja a Nehemías, Nehemías podía perfectamente activar la ceguera espiritual y decirle a ellos, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que creerle a Dios. Mira, habían 3 grupos. Uno le decía, estaban los que no tenían comida y se quejaban. Había un grupo, ponme el texto por favor, había un grupo que no tenían comida y se estaban quejando. Había otros que eran los que habían hipotecado sus propiedades y estaban los que se habían endeudado para pagar impuestos. 3 grupos de personas que estaban trabajando en la obra del Señor. Y aún así se presentan delante de Nehemías para quejarse de lo que estaba pasando. Mire, ese versículo 1, yo lo llevo ahí. Los hombres me van a entender. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron. Los que tienen Reina Valera, dice los hombres. ¿Y qué más? El 5.1. Bueno, aquí lo puntualiza. El clamor del pueblo y de sus mujeres. Pero la Reina Valera dice que fueron los hombres y sus esposas. Pobre Nehemías. Porque no es lo mismo que un hombre venga a quejarse. Mira, la cosa está mala, Nehemías. Nehemías, y no hay algo por ahí que podamos hacer. Pero cuando van las mujeres a quejarse también con Nehemías, a Nehemías se le apareció un tremendo problema. Se le armó un tremendo problema ahí. Estaba el hombre, los hombres y las mujeres quejándose. Estamos construyendo, estamos trabajando, pero no hay comida. Nos van a llevar el carro. No. Ojo, ¿usted se imagina que Nehemías la hubiera aplicado? ¿Cómo así, pastor, lo hubiera aplicado? Sí, que hubiera aplicado los argumentos de la ceguera del activismo espiritual y le hubiera dicho, Jehová Jireh, sigan trabajando. Jehová provee, sigan trabajando. Imagínense que Nehemías hubiera parado en ese momento y hubiera dicho, señores, pero ustedes no le creen a Dios. Ustedes tienen que creerle a Dios. No, ¿y cómo ustedes me van a venir con eso? Por eso ustedes están dejando de trabajar. Vamos a trabajar. Pero Nehemías no hizo nada de esto, sino que lo que hizo fue que él asumió su posición, asumió e hizo lo que tenía que hacer. Nehemías tuvo algo que se llama, y este es el regalo del día de hoy. Nehemías tuvo algo que se llama empatía. Recibe esa palabra. Si le digo rico en el nombre del Señor, tanto dicho, ¡ay, la agarro! Empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es el puente emocional que nos permite salir de nosotros mismos para encontrarnos genuinamente al otro en su realidad. No como observadores distantes, sino como compañeros de camino. El hombre y la mujer de Dios necesita empatía. ¿Por qué usted a veces ve hombres y mujeres en el reino de Dios que se le va a la boca opinando de todo lo que no saben? Porque le falta empatía.
Ven que a fulano le falta algo y se le hace fácil abrir la boca porque no tienen empatía. Fulano dejó de venir, eso es que fulano está desacatado siempre porque le falta empatía. Si tuviéramos empatía, más empatía, hablaríamos menos y daríamos más. Criticaríamos menos y amaríamos más. Y el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que es extremadamente empático. Dios siempre se ha puesto y ha mirado las cosas desde nuestra perspectiva. La Biblia dice en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, que Dios le dijo a Moisés en medio de la zarza: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Dios se tomó el tiempo y vio su aflicción, pero no solamente la vio, sino que dice más adelante: he oído su clamor. Y termina diciendo: pues conozco sus angustias. El Señor vio, escuchó y conoció las angustias que tenía el pueblo. Y por toda esa información entonces accionó. Pero es fácil para mí como sacerdote, para mí como levita, para mí como hombre de Dios, utilizar la excusa de la obra de Dios para pasarle por alto a aquel que está clamando por ayuda, que pasarle por alto por aquel que está en necesidad. Y la palabra dice que el Señor vio, oyó y conoció. El Señor se interesó por su pueblo. El buen samaritano se interesó por ese hombre que estaba ahí tirado. Salmo 103, 13 y 14 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios está en su trono, pero no nos mira con la mirada de aquel que está en el trono. Nos ve como un padre que está viendo a sus hijos, nos ve con empatía. Juan 11, verso 33 y 35. Dice que Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro y literalmente dice la Biblia que Jesús lloró. Está el gran debate de que si lloró por esto, que si lloró por aquello. Lo que la Biblia dice literal es que él vio como María y Marta lloraban y lloró. Podremos darle 1000 explicaciones, pero la verdad es que yo me permito creer que fue que simplemente Jesús percibió lo que sentía el corazón de Marta y el corazón de María, porque estaban viviendo un momento donde habían perdido a su hermano y pensaban que no lo iban a ver jamás. Jesús vio eso. Jesús lo vio. Jesús que conoce los corazones. Recuerden que cuando Jesús llegaba a un lugar, sin los fariseos abrir su boca, le decía: yo sé lo que tú estás pensando. Cuando él está viendo a María y Marta, no solamente le está viendo con los ojos de la cara, sino que puede ver sus pensamientos más allá. Y sintió el dolor que ellas sintieron. Nuestro Dios es un Dios empático. Mateo capítulo 22, verso 39 dice: amarás a tu prójimo, no como yo te amé a ti, no, lo amarás como a ti mismo. Empatía. Romanos 12, verso 15: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Empatía. Pienso que ese es el versículo que mejor puede definir. Nehemías, cuando está en esta parte y oye el clamor del pueblo, oye padres, madres que están hablando que tuvieron que vender sus hijos. Nehemías no viene solamente con: yo siempre apuren que el que Dios llama, él lo apoya. Miren, hay pruebas. Mira, el Salmo 23 dice que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Nehemías podía hacer todas estas cosas, pero Nehemías lo que hace es algo sencillo. Nehemías hizo lo que tenía que hacer. Amados hermanos, amada iglesia, hay muchas veces que el llamado del Señor para tu vida y para mi vida es sencillo: haz lo que tienes que hacer.
Hay momentos donde no te va a dar tiempo para leer la Biblia. Haz lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo 8. Él hizo una reunión, los juntó y como era un hombre de política, lo manejó políticamente hablando. Y comienza él diciendo, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes. Estaba peleando Nehemías. Y quiero recordarte que el verso 6 dice que cuando Nehemías se enteró del abuso que se estaba cometiendo contra los israelitas, dice que Nehemías se enojó, se molestó Nehemías. Nehemías hasta este punto no se había molestado con Sanballat, contra Tobías, no se había enojado con nadie. Pero en este punto dice que contra el abuso que se estaba cometiendo, se enojó. Y se enojó porque lo vivió. Porque ese sufrimiento que estaban teniendo esos hombres y esas mujeres lo hizo suyo y supo que tenía que hacer algo. Amado mío, amada mía, que me escuchas, óyelo bien. Hay momentos donde Dios va a poner gente a tu alrededor que te va a contar cosas, te va a decir algo, te va a hablar de sus situaciones. Y no es para que simplemente digas, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es fiel. Es para que tú acciones y hagas lo que tienes que hacer. Es para que llores con el que tienes que llorar. Y luego de que llores con esas personas, hagas algo. Me voy más lejos. No te atrevas a hacer nada por nadie a menos de que hayas mostrado empatía con esa persona primero. Ni siquiera dinero le des, no muevas nada. Mejor quédate con tu dinero si lo vas a hacer sin empatía. En la reunión Nehemías les dice, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora, abusadores, dije, si fuera dominicano, son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Y Nehemías, que no es simplemente dándole una palabra de, Señor, ustedes se están pasando. Nehemías, que está molesto, enojado, porque está viviendo la maldad que estaban sufriendo esos hombres y mujeres, dice, entonces insistí. Es como cuando alguien, como cuando tú estás ahí haciendo algo y tú dices, mira, ya entendió. Ahí como que a Nehemías, las mujeres me van a perdonar. Las mujeres insisten. Uno dice, ya entendí. Insisten. Y Nehemías, ¿sabe qué hizo? Insistió. Y le dice, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Dónde está? El 9. Mira esto. Dame yo verlo aquí porque yo no sé, están perdidos. Dice el verso 9. Entonces insistí. No está bien lo que hacen ustedes. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Pero ahora dejemos de cobrarle intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron el dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Imagínense, Nehemías quillao. Acuérdese que Nehemías había llegado con la caravana del rey. Nehemías tenía autoridad. Nehemías era copero allá. Aquí Nehemías era un hombre de autoridad. Y viene y haciendo lo que tenía que hacer, la respuesta que ellos le dan en el verso 12 es: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Nehemías hizo lo que tenía que hacer. No siempre va a ser dinero, no siempre va a ser una relación, pero siempre que haya alguien que necesite algo de ti, alguien que esté verdaderamente necesitado, muestra misericordia y haz lo que tengas que hacer. No juzgues, no caigas en el error
de comenzar a excusar a las personas de por qué les pasó lo que les pasó. Porque cuando no somos empáticos, ignoramos que un día nosotros somos los que estamos arriba y hay otro día que somos los que estamos abajo. Hay alguien que está cerca de ti que cuando viene a ver ni quiere que se pegue mucho, porque la miseria como que hiede. Pero no sabes si el día de mañana el que va a tener el mal olor a miseria eres tú. Haz lo que tengas que hacer, porque cuando tú haces lo que tienes que hacer con el otro, hay un compromiso que Dios tiene contigo. Pero cuando tú no haces lo que te corresponde a ti con el otro, Dios deja de tener ese compromiso contigo de hacer nada. Y no es que esto es un negocio de que yo hago para que Dios me dé, pero nosotros hacemos porque ya Dios nos dio. Ese es el perdón del Padre nuestro. Padre, perdónalos, perdóname como yo he perdonado a la gente. El Señor lo dice, a tu prójimo como a ti mismo. En conclusión, hermano mío, a esta hora quiero decirte que no somos salvos por gracia, somos salvos por fe. No nos engañemos del activismo espiritual, no nos dejemos desenfocar de la obra del Señor. No nos olvidemos que hay un llamado que Dios tiene y el llamado comienza con la gente, amando a la gente, amando al que tengo al lado, amando al que tengo de frente. Puedo hacer lo que dice 1 Corintios 13. Puedo tener todos los dones, puedo tener todos los talentos, puedo tener todo el conocimiento. Inclusive puedo tener monetariamente hablando todo lo que necesito. Y todo eso entregárselo al Señor. Pero si no lo hago con amor, si no tengo empatía en mi manera de vivir y en mi manera de servirle a Dios, solamente soy como un címbalo que resuena. Y hay mucha gente címbalo. Hay gente címbalo que canta címbalo, que predica címbalo. No, suenan pero no dan ningún mensaje. Hacen escándalo pero no tienen la armonía de la música del cielo. Y en esta hora el Señor nos está levantando como iglesia a que hagamos su obra, a que trabajemos en el muro. Pero al mismo tiempo que estamos trabajando en el muro, tenga su oído atento. Tenga su oído atento. Oiga 3 cosas. En 2 días hemos visto 3 cosas que tiene que tener el hombre y la mujer que está trabajando en la obra de Dios. Tiene que tener en una mano la espada, la palabra, y en la otra tiene que tener su herramienta para trabajar. Pero su oído, ¿sabes qué tiene que estar? Abierto para escuchar el clamor de los que están a su alrededor. Y quizás hay alguien que está al lado tuyo que te necesita. Hay alguien que está al lado tuyo que está clamando a Dios y tú eres la respuesta de Dios para esa vida. Una de las palabras que más me dan tristeza en este tiempo es cuando alguien dice, yo no me di cuenta. Escúcheme bien, por favor. Lo más triste que nos puede pasar, lo más triste que estamos escuchando muy comúnmente es, yo no sabía que él o ella estaba pasando por eso. Hemos visto varios casos que nadie sabía nadie sabía, todo estaba bien, yo pensaba que todo estaba bien. Y el problema es, mis amados, que muchas veces estamos pensando que todo está bien porque no estamos mirando, oyendo y conociendo el clamor de la gente que está a nuestro alrededor. Todo esto es pasajero. Templo, aire, comodidad, crecimiento, expansión. Dios no necesita nada de esto. Dios no necesita nada de esto para su obra. Todo esto se queda. Y todas estas son cosas buenas. Pero si la gente a las cuales somos influencia no es transformada, no reciben el verdadero evangelio de Cristo por mi manera y tu manera de vivir. Dámele al platillo, por favor. Bulla.
Estaremos en el altar, pero solo haremos bulla. Estaremos en la casa alabando al Señor, y la gente que está cerca de nosotros en la casa solamente va a escuchar. Inclina ahí tu rostro. No quiero dañar el momento. Entonces ya iba con un par de chistes. Dios Todopoderoso, gracias porque tú llamas a tu iglesia a accionar en este tiempo, Padre. Y así como Nehemías lo levantaste para construir, para edificar, te quiero presentar, Padre Santo, a esta iglesia. Me presento yo delante de ti, que nos han llamado en este tiempo como Nehemías en diferentes áreas, en los hogares, en las casas, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Nos has llamado a edificar los muros, a restaurar tu imagen, a restaurar lo que la gente ha entendido de ti, Señor, en este tiempo. Padre, y oramos para que el hacer cosas para ti no nos desvirtúe de tu principal misión, que era la gente. De nuestra principal misión, que es la gente, amar la gente, sanar la gente, Señor. Padre, que aquellas personas que están cerca de nosotros, al lado de nosotros, y están sufriendo por depresión, ansiedad, que tienen una tristeza extrema, aquellos que no saben cómo van a comer el día de mañana, aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, que no sea que solamente se encuentren con una palabra más, sino que se encuentren con un cristiano verdadero que le presente el evangelio y le responda a su necesidad. Que hagamos lo que tengamos que hacer en cada momento, Señor. Y que también en nuestro momento de clamor, Padre, en nuestro momento en el que seamos nosotros los que estemos en necesidad, en esos momentos donde seamos nosotros que estemos tirados como aquel hombre que habían golpeado y lastimado, Padre, tú pongas en nuestros caminos buenos samaritanos que nos miren, que nos levanten y que nos ayuden a enfocarnos en ti, Señor, y a sanar, para que también cuando llegue la hora nosotros mismos seamos esos buenos samaritanos que lo hagamos por otros. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por cada corazón, por cada persona que hoy recibe esta palabra y dice: quizás hoy yo soy como aquel que está trabajando, pastor, pero estoy cansado. Oramos por aquellos que están cansados, cansadas, aquellos que se están sacrificando día a día por la obra del Señor, y tienen un grito, tienen un clamor. Oramos, Señor, para que como iglesia podamos ser respuesta, la respuesta viva, la respuesta efectiva, para que lo que podamos hacer sea hecho, y que si hay algo que se escape de nuestra fuerza, seas tú, Dios Todopoderoso, desde los cielos, que abran las ventanas a favor de cada persona que clama a ti, Dios. Gracias porque nos has dado tanto, pero en este tiempo es a nosotros que nos toca dar tanto, Señor. Líbranos de juzgar, líbranos del juicio. Ayúdanos todos los días a ser un poco más empáticos, un poco más de empatía, Señor, antes de reaccionar, antes de hablar, antes de abrir la boca. Que sea la empatía que viene de tu Espíritu Santo, que viene de tu presencia, Señor, la que nos ayude a reaccionar y la que nos ayude a amar como tú nos amaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Derrumbes mi tristeza y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor de toda entrega. Tú me has dado vida nueva. Ayúdame a amar así. A lo mejor de mí. Ayúdame a amar
interrumpes mi tristeza y me llenas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que demos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Siendo empático con la necesidad de nuestro prójimo. Ese es como el resumen del mensaje en este día de hoy que el Señor nos dio. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga más. ¿Cómo están todos? Gracias al que nos visita por primera vez por estar aquí. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Denle un saludito, que están como muy calladitos ahí. Denle un saludito al que está al lado. Un Dios te bendiga. Gloria a Dios. Señores, para esta semana que viene tenemos fiesta en grande. Gloria a Dios. Esté atento al programa de esta semana. El martes normal, oración a las 7 de la noche. El jueves se sigue preparando el equipo para el nuevo ciclo, ¿verdad? En la educación. Y el viernes comenzamos con la fiesta que tenemos. Vamos a celebrar en este fin de semana los 35 años que tiene esta iglesia aquí. El Señor ha sido bueno, ha estado ahí, y cada uno de nosotros tenemos una historia en esos 35 años. Por ejemplo, la mía, me casé aquí, mis hijos nacieron aquí, fueron presentados, aceptaron al Señor y han madurado en la fe. Gloria a Dios. Así que ya saben, el viernes tenemos a las 7 Mari, taller. no se la puedo dejar pasar. Sí, lo que pasa es que tenemos una maternidad allá arriba, teníamos antes y ellos nacieron allá arriba. Gloria a Dios. El viernes tenemos taller para líderes a las 7 de la noche. Usted trabaja en un equipo, usted venga, no se quede. Es parte, todo lo que trabajan, todo lo que están al servicio, todo eso es para nosotros. El taller el viernes a las 7 de la noche, no se quede. Y el sábado tenemos retiro para mujeres en la mañana, inicio a las 9 de la mañana. Oigan, la persona, la pastora que el Señor ha convocado para ese retiro, óiganle nada más el nombre: Fe Cristiana Columna. Ya ustedes saben, es una columna de la fe que tenemos esa mañana para el retiro de nosotras, las mujeres. Y en la noche tenemos fiesta para toda la congregación. El sábado a las 7 de la noche vamos a celebrar en grande. No se quede. Tenemos pastores invitados que iniciaron en esta iglesia. Gloria al Señor. Y el domingo sigue la fiesta normal aquí. Además de la celebración, seguimos celebrando al Rey de Reyes y Señor de señores. Ya en otro orden, próximamente Cinema Night en su presencia, sábado 1 de noviembre a las 6:30, 200 pesos por persona. Esto es profundo para el campamento de la SMJ, el campamento de los jóvenes. Los jóvenes estarán vendiendo boletas al final de este servicio. Apoyémosle todos, hermanos. Mujeres en su presencia invitan a la charla Más que un cuerpo, salud integral. Aprende a cuidar tu cuerpo, y será impartido por la doctora, nuestra querida hermana Rosana de Jesús, el sábado 1 de noviembre a las 7 de la noche.
Como siempre decimos, busca y comparte el mensaje de la palabra por nuestras redes sociales. Y todo esto, señores, lo haremos si nuestro Dios así lo permite.